Hola mis niños lindos, buenos días. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Viva Jesús y María en nuestros corazones por siempre. Bien, espero se encuentren muy bien y los invito a que observen y escuchen con mucha atención este video, el cual tiene como propósito principal pues dar una explicación breve sobre el tema que estamos trabajando en estas dos semanitas, semana 3 y semana 4, correspondiente al estándar número 8 del tercer y último trimestre de este año escolar, y socializar un poco también los ejercicios que se plantearon en la guía de aprendizaje número 2. Bien, entonces comencemos. Estoy proyectándoles la guía de aprendizaje número 2 y bueno, vamos a iniciar socializando un poco la actividad o el taller que está planteado en la página 174 del libro, de su libro escolar, su texto escolar, que corresponde a la parte de la contextualización, es decir, a esa parte en la que indagamos los conocimientos previos que ustedes tienen sobre la temática y de alguna manera también para que ustedes vayan introduciéndose a este tema. Entonces, para ver qué tanto ustedes saben o recuerdan sobre el tema de las oraciones, que muy seguramente han trabajado los años anteriores. Entonces, tenemos aquí la página 174. Observa, lee y responde. Entonces, tenemos aquí dos imágenes. Y aparece aquí la primera imagen, dice, la primera oración: los obreros comenzaron a hablar diferentes lenguas. Y nos plantean la siguiente pregunta: ¿de quiénes se habla en el primer enunciado? ¿De quiénes se habla? ¿De quién? De los obreros, muy bien. ¿Y qué se dice de ellos? Es decir, ¿de qué se dice de los obreros? Que comenzaron a hablar diferentes lenguas, ¿cierto? Entonces ahí ya nos dan una idea global de lo que nos quieren comentar en esta imagen. Nos hablan de quiénes realizan la acción y cuál es la acción que realizan. En la segunda oración dice: la torre tenía inmensas escaleras que ascendían alrededor de ella. ¿De qué se habla en el segundo enunciado? ¿Sobre qué? Sobre la torre, ¿cierto? Entonces se habla de la torre. ¿Y qué se dice de la torre? Que tenía inmensas escaleras que ascendían alrededor de ella. Muy bien, entonces nos están hablando sobre algo, en este caso es un objeto, un elemento que es la torre, y nos están diciendo algo sobre la torre. En el segundo punto, dice: lee las siguientes expresiones y luego responde las preguntas. Entonces las expresiones u oraciones son: el volcán hace erupción. Colombia tiene muchos volcanes. Tenemos dos oraciones allí. ¿Qué tipo de palabras están subrayadas? Entonces, las palabras que están subrayadas son hace y tiene, ¿cierto? Del verbo hacer y el verbo tener. Esas dos palabras, ¿qué clase de palabras serán? ¿Sustantivos? Recordemos que son los sustantivos. Hagamos memoria un poquito, qué son, cuáles son las clases de sustantivos, qué son los sustantivos propios, sustantivos comunes, que los sustantivos propios siempre la primera letra se escribe con mayúscula y pertenecen los nombres de personas, animales, objetos, lugares, ¿cierto? Pero el nombre como tal, ¿sí? Entonces, son los sustantivos propios, como los nombres, los apellidos. En el caso de las oraciones, la palabra Colombia es el nombre de un país, de un lugar. Por tanto, el nombre, primera letra, va con mayúscula. En cambio, en el caso de la palabra volcán, también es un sustantivo, ¿cierto? Porque me está denominando algo. Pero va con minúscula porque puede ser cualquier volcán. Entonces es un sustantivo común, cualquier volcán. Si tuviera el nombre de ese volcán, pues el nombre sí iría con mayúscula. ¿Será que son adjetivos? La palabra hace y tiene son adjetivos. Recordemos que son los adjetivos. Son aquellas palabras que me permiten hacer una descripción. Decir cómo es algo, cómo es alguien. Describir una persona, si es alta, bonita, inteligente, alegre, tierna, cariñosa o mal geniado, serio, ¿sí? Son todas estas palabras que nos permiten decir cómo es una persona, cómo es un animal pequeño, juguetón, etc. ¿Será que son adjetivos? No, ¿verdad? Tampoco son sustantivos. Muy bien, son verbos, porque la palabra hace y tiene son acciones. Muy bien. Nos vamos con el tercer punto, dice: encierra a las personas, animales, bueno, encerrar a las personas no, encierra las palabras
que denotan personas o que se refieren a personas, animales o cosas de las cuales se dice algo en las siguientes oraciones. Entonces, la primera oración dice, los hombres llamaron a los ladrillos de diferentes formas. Ahí, ¿cuál es la palabra que debemos encerrar? Muy bien, los hombres. La palabra que se refiere a personas. En la segunda oración, los obreros se propusieron construir una torre que tocara los cielos. Entonces, ¿cuál debo encerrar? Muy bien, los obreros, que son también personas, ¿cierto? Son los constructores. Y en la última dice, la Torre de Babel es un relato bíblico. Aquí no se refiere a una persona, sino a un objeto que es la torre. Y tiene un nombre de Babel, por eso Babel, la primera letra va con B mayúscula. Muy bien, muy fácil. Vamos con el punto último, 4. Punto 4. Subraya la acción en cada una de las siguientes expresiones. Ahí tienen que es subrayar, no encerrar. Primera oración, el idioma sirve para comunicarnos. ¿Cuál es la acción? Es decir, el verbo que debo subrayar. Muy bien, la palabra sirve, del verbo servir. Ese es el verbo o la acción. Muy bien. Vamos con la siguiente oración. Los albañiles tienen herramientas especiales. ¿Cuál será la acción? Muy bien, tienen, del verbo tener. Esa es la acción. Eso es lo que hacen o lo que es la acción que realizan los albañiles, que es tener herramientas. Y en la última, tenemos que dice, la codicia puede corromper al ser humano. La codicia puede corromper al ser humano. ¿Cuál es el verbo o la acción? Muy bien, puede, el verbo poder. Aquí hay dos verbos, que es puede y corromper. Pero ¿qué sucede? El verbo aquí principal o lo importante es puede. ¿Por qué? Porque es un verbo que ya está conjugado, me está indicando que la acción, pues ahí está escrita como si fuera en presente, ¿sí? Pero de alguna manera da a entender que es como de que posiblemente más adelante, entonces casi que una acción a futuro. Pero corromper, el verbo está en infinitivo, es decir, está en su forma natural, en que termina en ar, ir. ¿Sí? No está conjugado, tú no dices yo corromper, no, tú dices yo corrompo, ¿sí? Bueno, pero no, suena como feito. Pero bueno, aquí la palabra clave en últimas es el verbo puede, verbo poder. Listo, entonces muy bien, espero que hayan hecho este primer tallercito, que era como para que ustedes empezaran a conocer un poco más acerca del tema de la oración. Nos regresamos aquí a la guía de aprendizaje. Ahí está el concepto, muy fácil, muy claro, muy sencillo. Es básicamente una unidad con sentido completo, ¿sí? Es un conjunto. La unidad es ese conjunto de palabras que están organizadas de manera coherente y que nos permiten transmitir o comunicar algo. Entonces siempre nosotros estamos comunicándonos de manera oral o escrita, ¿cierto? Entonces para ello necesitamos construir oraciones correctamente en cuanto a su gramática. Por eso las oraciones tienen dos partes que debemos tenerlas en cuenta para cuando estemos hablando y escribiendo, pues construirla correctamente y así hacernos entender. ¿Cuáles son esas dos partes? La oración se divide entonces en sujeto y predicado. Aquí les tenía algunos ejemplos, aquí que ustedes pueden observar, y entre esos está el de la hormiguita, ¿cierto? Entonces me dice, la hormiga trabaja durante el verano. Esa es la oración. Recordemos que siempre debe iniciar con mayúscula y que termina con punto cuando estamos haciendo oraciones sueltas, ¿sí? Cuando estamos escribiendo un texto, pues se va componiendo el texto de varias oraciones pequeñas. Pueden estar separadas por comas, por punto, punto y coma, etc. Pero cuando están así sueltitas como esta, inicia con mayúscula y termina en punto. Entonces, para poder identificar estas dos partes, que es el sujeto y el predicado, nos hacemos dos preguntas básicamente. Siempre recuerden hacerse esas preguntas.
Ustedes pueden jugar con el orden de las palabras, ¿cierto? Entonces, me pregunto, ¿quién trabaja durante el verano? ¿O quién hace esa acción? ¿Cuál acción? La de trabajar durante el verano. Entonces, es más fácil hacerme la pregunta utilizando las mismas palabras de la oración, ¿sí? ¿Quién trabaja durante el verano? Ah, la hormiga. Entonces, ya sé con esa pregunta que el sujeto, es decir, aquella persona que realiza la acción, lo llamamos sujeto. No solamente es una persona, también puede ser un animal, un objeto, un lugar. Entonces la pregunta cambia un poquito, sería ¿de quién está hablando? ¿De quién se habla en la oración? ¿A quién se refiere en la oración? ¿Mm? Entonces, eso para identificar el sujeto. Para identificar el predicado, entonces cambio la pregunta y generalmente la puedo hacer con ¿qué hace? ¿Qué hace la hormiga? ¿O qué se dice de la hormiga? Entonces se dice que trabaja durante el verano. ¿O qué hace la hormiga? Trabaja durante el verano. Entonces, toda esta otra parte de la oración es lo que llamamos predicado. Dentro de la oración, dentro del sujeto y el predicado, hay algo pequeñito que es muy, muy importante y es lo que llamamos el núcleo. El núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Aquí en la guía pues aparecen otros ejemplos fáciles para usted poder identificar el sujeto y el predicado. Entonces aquí, ¿quién corre tras la presa? El guepardo. Entonces el guepardo sería el sujeto. Todo eso sería el sujeto. ¿Y qué hace el guepardo? ¿O qué se dice del guepardo? Ah, que corre tras la presa. Entonces toda esa partecita de la oración viene a ser el predicado. Pero resulta que entonces hay algo muy importante dentro del sujeto y el predicado, como les decía hace un momento, que es el núcleo, que es lo más pequeñito y fundamental de la oración, que sin ella pues se pierde el sentido. Entonces, para identificar el núcleo es muy fácil. Simplemente miras, observas cuál es el pronombre o el sustantivo al que se refiere la oración, de quién se está hablando en la oración. Entonces, en este momento, la palabra clave es solo la palabra guepardo. Le quito la el que es un artículo, el artículo el. Tú puedes hacer la oración quitándole el y no pasa nada. Va a sonar un poco como raro, como extraño. Por eso es importante construir bien la oración. Pero sin el artículo el, pues tú puedes comprender la oración. Guepardo corre. Ah, el guepardo corre, pero tú la puedes entender sin el artículo el. Es como cuando los niños empiezan a hablar, ¿cierto? Que ellos no dicen toda la oración completa, pero tú le puedes comprender cuando el niño dice agua, agua. Entonces él no dice quiero agua, ¿sí? Sino solo la palabra, el sustantivo agua, pero tú ya le entiendes. Obviamente queda mejor construida si el niño dice la oración completa, pero como apenas está empezando a hablar, es muy normal. Entonces aquí el núcleo del sujeto sería solo el sustantivo guepardo. Y dentro del predicado, el núcleo es la acción o el verbo. Ese es la acción o el verbo es el núcleo, el corazón, por decirlo de alguna manera, del predicado. Entonces en este caso, el núcleo del predicado sería el verbo corre. Corre. Entonces es como si tú dijeras, guepardo corre. Ah, el guepardo corre. Y tú le agregas otro pedacito para complementar la oración, para que quede mejor. Entonces es lo que llamamos el complemento. Corre, podrías tú decir, corre rápidamente. O corre por la selva. Lo que tú quisieras para poder complementar la oración. En este caso dice tras la presa. Pero si tú le quitas la palabra tras la presa, no pasa nada. Lo importante ahí es el verbo o la acción, sin la cual no tendría sentido la oración, ¿vale? Por eso es tan importante el verbo o la acción, que sería el núcleo. Podemos hacer el mismo ejercicio con los demás ejemplos que están allí. Yo la voy a dejar un momentico por aquí y les voy a mostrar otro ejemplo aquí que les escribí. Tenemos la mariposa, si lo alcanzan a ver, la mariposa vuela en el jardín. ¿Listo? Recordemos que empezó con mayúscula la oración y termina en punto, en puntito. Entonces, hablamos. ¿Qué pregunta nos hacemos para identificar el sujeto? ¿Quién vuela en el jardín? ¿De quién estamos hablando en esta oración?
De la mariposa, muy bien. Entonces, la mariposa viene a ser el sujeto, el sujeto. ¿Y qué es lo más importante del sujeto? Es el núcleo. ¿Cuál sería el núcleo? Le quito la palabra la, que es el artículo, y me queda solo la palabra mariposa, que es el sustantivo. Entonces, el núcleo del sujeto sería mariposa. Muy bien. Y vámonos con el predicado de esa oración, que es vuela en el jardín. Pues toda esta partecita es el predicado. Y vamos a identificar el núcleo del predicado. Entonces, ¿cuál es el núcleo del predicado? Es el verbo o la acción. En este caso, el verbo sería vuela. Entonces, vuela es el núcleo del predicado. Vamos a pegarlo por aquí en mi mini tablerito pequeñito que tengo. Y para que ustedes lo puedan ver mucho mejor. Entonces, ustedes pueden hacer estos ejercicios para practicar, no solo para la evaluación, sino pues para practicar y tener más claro el tema. Pueden hacer estas oraciones que están en el taller, en la guía, las pueden escribir en cartulina, hacer tiritas de papel o en papel de cuaderno, de hoja normal, no necesariamente cartulina, o si quieren hacer el material para tenerlo y jugar incluso ahorita, ustedes ya van a tener una semanita de descanso, entonces pues pueden descansar, pero al mismo tiempo pueden jugar y aprender a través del juego. Entonces ustedes pueden elaborar como esas fichitas y hacen cortes de la oración en fichitas de diferentes colores, y entonces empiezan a escribir que los artículos, que los sustantivos, que los verbos, complementos, y empiezan a formar oraciones jugando con sus papás, con sus hermanos, a ver quién hace más rápido una oración que esté correcta, y van jugando y aprendiendo a identificar el sujeto, el predicado, y de una manera más divertida, no solo aquí pues tan plano como un taller escrito, pero ustedes lo pueden hacer de esa manera. Entonces, tenemos aquí ya la oración. Entonces, la mariposa vuela en el jardín. Decimos entonces que todo esto es el sujeto, porque es quien realiza la acción, ¿cierto? Sujeto. Y que el núcleo, lo más pequeñito del sujeto, viene a ser solo la palabra mariposa. Le quito el artículo la. Solo sería mariposa, y ese sería el núcleo del sujeto. Y tenemos que vuela en el jardín, todo eso es el predicado. Vamos a escribirlo por aquí. Ese es el predicado, y que el núcleo del predicado de esa oración sería vuela, porque es el verbo o la acción. Vea qué fácil. Ese sería el predicado. Todo eso sería el predicado. Y la palabra vuela sería el núcleo del predicado. El núcleo del predicado. Listo, muy fácil. Vamos con otro ejemplito. Vamos a borrar aquí. Y el otro ejemplo, la oración dice: la tierra gira alrededor del sol. La tierra gira alrededor del sol. Entonces, ¿quién gira alrededor del sol? ¿O qué se dice que gira alrededor del sol? Aquí tenemos la oración. La tierra, muy bien. Entonces, la tierra viene a ser el sujeto, que es de quien se dice algo. Se dice que gira alrededor del sol. Y de este sujeto, ¿cuál sería el núcleo del sujeto? Lo más pequeñito. Le tapo el artículo y me queda la palabra tierra. Entonces la palabra tierra es el núcleo del sujeto. ¿Listo? Vamos a anotarlo por aquí. Sería el sujeto. Y la palabra tierra la encierro y le escribo NS, que significa núcleo del sujeto. ¿Listo? Y vamos a pegar la otra partecita de la oración, que se llama, ¿cómo? ¿Cómo es que se llama?
Muy bien, predicado. El predicado. Gira alrededor del sol. Todo esto sería el predicado. Muy bien. ¿Y cuál es el núcleo del predicado? Dijimos que era la acción o el verbo. En este caso viene a ser la palabra gira. Núcleo del predicado. Entonces le escribimos NP. NP. Que es el núcleo del predicado. Que es el verbo girar. ¿Listo? Muy fácil. Y resulta que tenemos, se me perdió la tarjeta, tenemos además oraciones cuyo sujeto no está ahí como tan claro, ¿sí? Y es lo que llamamos sujeto tácito. El sujeto tácito es aquel que está pero no está, digámoslo así, para hacerme entender un poco mejor. Digamos que no está ahí escrito como tal, por ejemplo, no está ahí que es la tierra, pero por lo menos lo puedo reemplazar el sujeto por un pronombre, ¿sí? Y yo puedo deducir quién realiza la acción gracias a la forma en que está conjugado el verbo. Yo les colocaba ya ese ejemplito de subimos la escalera. Haga de cuenta que estoy tapando esto no está. Entonces la oración es subimos la escalera. Ahí no está el sujeto como tal, pero yo lo puedo deducir. Puedo saber quién es el que sube la escalera gracias al verbo subir, que está conjugado en primera persona en plural. Primera persona del plural. Entonces, subimos. ¿Quién es? Nosotros. Si yo dijera subo la escalera, subo. Entonces está conjugado en primera persona del singular, es decir, yo soy quien subo la escalera. Entonces, cuando el sujeto no está así escrito, no dice ahí literalmente la palabra nosotros, es cuando hay un sujeto tácito. Yo les coloqué entre paréntesis el nosotros para que ustedes se dieran cuenta que aunque no está escrita, es como si estuviera imaginaria la palabra, hagan de cuenta. Y aunque no está escrita como tal, sabemos que hay alguien que realiza la acción, ¿listo? Y por tanto, todo el resto de la oración, es decir, todita la oración que está ahí, sería el predicado. ¿Y cuál sería el núcleo del predicado? Pues el verbo que es subimos. Yo les tengo por aquí un ejemplo. Estos son ejemplos muy, muy sencillos. Bueno, está el que ya les explicamos. Por ejemplo, usamos el tapabocas correctamente. Usamos el tapabocas. Ahí dice quiénes son los que usan el tapabocas. No, ¿verdad? Entonces, esta oración tiene sujeto tácito, porque no explica claramente, no está la palabra, quien realiza la acción, o sea, el sujeto. Y uno lo puede deducir gracias a la palabra, al verbo usar. Usamos. Está conjugado en primera persona del plural. ¿Quién es? Nosotros. Es como si tú le colocaras antecitos la palabra nosotros. Tú se la puedes poner como para que sepas, ¿sí? Pero este es un sujeto tácito. Este vendría a ser sujeto tácito. Sujeto tácito. Y toda esta parte de la oración vendría a ser el predicado. Todo esto sería el predicado. ¿Listo? Todo esto sería predicado. ¿Y cuál es el núcleo del predicado? Pues sería la palabra usamos. Ese sería el núcleo. ¿Listo? Muy fácil. Por lo menos aquí en este ejemplo, el florero está sobre la mesa. ¿De quién se habla? ¿Qué es lo que está sobre la mesa? Entonces, ¿qué está sobre la mesa? El florero. Entonces, en este caso, el florero sería el sujeto. ¿Y cuál sería el núcleo, lo más importante del sujeto? Pues sería la palabra florero. Solo la palabra florero. ¿Listo? Y está sobre la mesa, ¿qué vendría a ser? Muy bien, el predicado. Porque no, es lo que estamos hablando sobre el sujeto. ¿Qué pasa con el florero? Porque no podemos decir qué hace el florero, ¿no? Porque a menos que lo personifiquemos. Pero acá estamos hablando algo del florero. Entonces, ¿qué se dice del florero? Ah, que está sobre la mesa. Entonces, todo esto vendría a ser el
predicado. Este es el sujeto y todo este sería el predicado. Entonces es importante que ustedes pues utilicen lo que son las flechitas, subrayen la frase para poder identificar claramente cada una de las partes de la oración. ¿Listo? Entonces acá tenemos que, vamos a encerrar aquí, como el ejercicio que habíamos hecho hace un momento. Ok. Entonces, este sería el núcleo del predicado, que es el verbo estar. Estar. Está conjugado en tiempo presente. Y el núcleo del sujeto sería la palabra florero. ¿Listo? Muy, muy fácil. Bien, chicos. Y bueno, vamos a socializar la actividad que se planteaba en la guía inicialmente, que era desarrollar la página 177. Vamos a ver cómo les quedó. ¿Listo? Alisten allá su libro, ábranlo en la página 177 y vamos a mirar. El primer punto era muy sencillo, era completar con un nombre de persona básicamente. ¿Quién es tu mejor amigo? Pues Juan es mi mejor amigo. Andrés es mi mejor amigo, mi papá es mi mejor amigo, bueno, en fin. Recordemos que acá es en masculino porque termina en O, ¿cierto? Recordemos que los sustantivos tienen un género y tienen un número, masculino, femenino, o si está en singular o si está en plural. Dice mi mejor amigo, no amigos, sería en plural, ¿cierto? Y dice amigo, termina en O, están hablando de género masculino. No dice amiga, mi mejor amiga, ¿sí? Entonces, tener cuidado como con esos detalles. ¿Quién juega muy bien al fútbol? Entonces, tú puedes poner, tú no podrías poner yo juega bien al fútbol, porque el verbo no está conjugado en primera persona, ¿sí? Juega, está conjugado en tercera persona. Entonces, mi vecino juega muy bien al fútbol, mi amigo juega muy bien al fútbol, Jorge Andrés juega muy bien al fútbol. Entonces, estamos refiriéndonos a otra persona. Ah, bueno, y ahí no nos especificas que es femenino o masculino. Entonces, Gabriela juega muy bien al fútbol. Mi mamá juega muy bien al fútbol, ¿sí? Entonces, ahí sí fíjense que no hay esa dificultad con respecto al género, pero hay que tener cuidado para que en la oración haya concordancia. Tiene un pelo muy sedoso. Mi profesora tiene un pelo muy sedoso. Bueno, mi mamita tiene un pelo muy sedoso. Mi hermanita, bueno, en fin. Segundo punto. Une con una línea cada sujeto con su predicado correspondiente. Entonces recordemos que el sujeto es quien realiza la acción o de quien se dice algo. Entonces, los elefantes salieron a jugar al parque. Bueno, podía ser, pero aquí no hablamos de personificación. Vamos a ver, ustedes siempre tienen que mirar, hacer como una visión general antes de empezar a marcar para no tener que estar borrando. Entonces tú puedes visualmente, mentalmente, puedes ir ubicando los sujetos con los predicados. A ver si después puedo hacer un buen ejercicio. Entonces, antes de marcarlo, empiezo como a mirar. Los elefantes salieron a jugar al parque. Puede ser. Los elefantes me despiertan para ir al colegio. Los elefantes me despiertan. No hay concordancia. Los elefantes practican tenis los domingos. O sea, los elefantes están en plural. Practica es un verbo que me está indicando que es una persona la que está haciendo la acción, porque está en singular. Y los elefantes caminaron a través de la sabana. Ah, bueno, entonces está entre la primera y la última. ¿Cuál tiene más coherencia? ¿Cuál es como más real en este sentido? Ah, bueno, caminaron a través de la sabana, que es como el lugar donde básicamente habitan. En el África, por ejemplo. Muy bien, listo. Entonces los elefantes caminaron a través de la sabana. Muy bien. María salieron a jugar. No, está María es singular y recordemos eso, que haya concordancia entre género y número. María me despierta para ir al colegio. Sí, puede ser. Bueno, entonces, esa digamos que María me despierta. O María practica tenis los domingos. Más bien, ¿cierto? Porque María me despierta para ir al colegio. Mi mascota me despierta porque mi mascota practica tenis los domingos. No, como que no, ¿cierto? Imagínate, a menos que estemos en un cuento, en un poema y pues le demos personificación y imaginemos a la mascota ya jugando tenis. Qué chévere. Entonces diría María practica tenis los domingos. Muy bien.
Felipe y Camila, estamos hablando de ellos, está en plural, son varios, dos personas. María y Felipe, Felipe y Camila salieron a jugar al parque. Muy bien, y tenemos ahora sí, mi mascota me despierta para ir al colegio. O sea, no es, ese es el despertador. La mascota es la que despierta al niño. Bueno, listo, así nos queda el segundo punto. Tercer punto, escribe una oración acerca de cada imagen y subraya el predicado. Pues ahí sí era de acuerdo a lo que vemos en la imagen. Y habían varias posibilidades, ¿cierto? Por ejemplo, los enfermeros atienden a la señora. Entonces, ¿cuál sería el predicado? Atienden a la señora, ¿sí? Segunda imagen, el niño toma agua. Entonces, ¿cuál sería el predicado? Toma agua. ¿Y cuál sería el núcleo del predicado? El verbo, que es toma, tomar, la acción de tomar. Y la joven, la muchacha, bueno, en fin, como quieras, la señora maneja el automóvil o el carro. Entonces, ¿cuál sería el predicado? Maneja el automóvil. ¿Y cuál es el núcleo del predicado? Maneja, que es el verbo. Muy, muy fácil. Y el último punto, completa las oraciones con los verbos del recuadro según corresponda. Entonces aquí yo los puse en otro cuadrito para poderlos ubicar. Entonces la primera, los niños pelota. ¿Cuál sería la palabra? Los niños, muy bien, jugaron pelota. Jugaron pelota. Lorena encendió un poema, come un poema, toca un poema, escribió. Escribió, muy bien, muy fácil. Escribió un poema. Como ustedes que muy lindos escribieron su poema en el trimestre anterior. Pablo encendió, muy bien, encendió la televisión. La profesora toca una manzana o come una manzana. Come una deliciosa manzana, una deliciosa y nutritiva manzana. Muy bien, come. Y José toca la guitarra. ¿Ve qué fácil? Entonces, lo que acabamos de ubicar fueron las acciones o los verbos para completar la oración. Entonces, en este caso, todos estos verbos serían los núcleos de los predicados de cada una de estas oraciones. ¿Listo? Y, por ejemplo, aquí, los niños sería el sujeto. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Solo la palabra niños, niños. Lorena, pues es el sujeto y al mismo tiempo hace el núcleo del sujeto, que no hay más palabras. Pablo, lo mismo, Pablo es el sujeto y al mismo tiempo es el núcleo del sujeto. La profesora, la palabra completa, la profesora sería el sujeto y el núcleo del sujeto sería solo la palabra profesora, sin el artículo la. Y José sería núcleo y sujeto y al mismo tiempo núcleo del sujeto. Listo, muy bien, espero que les haya quedado súper bien este ejercicio. Y nos regresamos por aquí. Vamos a socializar el último tallercito que les había puesto acá, que se relaciona con el último tema, que son las clases de oraciones. Entonces, recordemos que cuando hablamos, hacemos preguntas o decimos algo de manera emocionada, como feliz cumpleaños, entonces lo digo con emoción, o por lo menos simplemente afirmo algo, mi mamá está trabajando, ¿sí? Mi mamá no está trabajando, entonces estoy negando algo. O le dices, mamá, ¿será que puedo salir al parque? ¿Cuándo pasará esta pandemia? Ojalá pase pronto la pandemia, que era una de las oraciones que por ahí les colocaba. Entonces, de acuerdo a la intención y a la actitud del hablante, de la persona que está pues dirigiéndose a otra, hay una clasificación en las oraciones. Entonces, según de acuerdo a esa intención, si yo quiero preguntar algo, hay una clase de oración para ello y se llama oración interrogativa. Si yo simplemente, simplemente estoy enunciando algo, estoy afirmando o negando algo, entonces están las oraciones enunciativas. ¿Sí? Enuncian, comunican algo. Entonces ahí tenemos el cuadrito muy bien explicado sobre cada una de las clases de las oraciones, ¿cierto? Recordemos que si se van a hacer una oración exclamativa o interrogativa, estas dos tienen el uso de los signos
específicos para cada una. Entonces siempre debemos abrir el signo y cerrar la oración con el signo correspondiente. Entonces casi siempre los signos de admiración o exclamación es este que va con como si fuera una I y la otra I al revés, ¿cierto? Con el puntico. Y lo mismo cuando tú vas a hacer una pregunta, siempre debo abrir la pregunta, la oración interrogativa con el signo de interrogación y cerrar. En inglés, generalmente solamente cuando tú haces una pregunta, solo se utiliza el signo de cerrar, el que está hacia abajo, del puntico hacia abajo. Pero en español sí se tiene que utilizar los dos signos, el inicial, que es el que se abre, y el final, que cierra la pregunta. Ahí están algunos ejemplos. Tenemos otras poco conocidas de pronto, pero muy utilizadas, y es la imperativa, no los imperativos, no, imperativas. Expresan una petición o una orden, cuando la mamá le dice, tienda la cama. Esa es una oración imperativa. Tómate la sopa, una oración imperativa, te está dando una orden, una indicación. Y a veces también, pero para que no se confundan con las exclamativas, en las imperativas también se suele utilizar los signos de exclamación, ¿sí? Porque lo dice con una actitud de emocional, ¿sí? No emocionada de mandarte a que te acuestes temprano, pero sí con una efusividad particular. Entonces el tono de voz cambia, ¿cierto? Por eso generalmente aparece entre signos de exclamación, pero no significa que sea una oración exclamativa. Hay que tener cuidado con eso, por eso hay que analizar cuál es la intención del hablante, es decir, con qué intención quiso decir eso. Por lo menos la palabra o la frase feliz cumpleaños, ahí no te está dando una orden, te está felicitando, ¿cierto? Ahí en ese caso es una oración exclamativa y lleva signos de admiración. Diferente a estos ejemplos que les acabé de decir y los que están en la guía. También puedo utilizar los signos de exclamación, pero no es una oración exclamativa, sino imperativa. Levántate ya, te está dando una orden, ya, levántate, ponte a hacer las tareas. Bien, tenemos las desiderativas, que son las que expresan el deseo de algo. Tú no lo dices como tal, por ejemplo, mamá, quiero que me compres una torta para el día de mi cumpleaños. No, tú no lo dices así directamente, porque si lo dices así, se convertiría en una oración enunciativa de tipo afirmativo. Pero si tú dices, ay, ojalá me pudieran comprar una torta para mi cumpleaños, ese ojalá, estás dando a entender que quieres una torta, pero no se lo estás diciendo directamente a tu mamá, ¿vale? Entonces es como una sugerencia, como que me gustaría, ese me gustaría también es una palabra muy propia de este tipo de oraciones desiderativas. Me gustaría que, ojalá que, espero que, ¿listo? Y tenemos las dubitativas, de dudar, ¿sí? Expresan una duda sobre algo. ¿Será que os va a llover? ¿Será que pasó la evaluación? ¿Pasó el año? Tal vez llegue hoy mi papá de viaje, ¿sí? Entonces ese es otro tipo de oraciones. Y bueno, vamos a revisar cómo les fue con esa actividad tan sencilla. Aquí era simplemente lo mismo, unir con una línea de diferente color para que ustedes no se confundan estas oraciones con la respectiva clase. Entonces vamos a coger una de por aquí, una linecita de por aquí, vamos a pegarla. No nos pegó. Bueno, vamos a ir diciéndolas y ustedes van allá chuleando, van haciendo un chulito, si les quedó o no les quedó. No me la dejan coger. Bueno, vamos a mirar. Abre ya la caja. Abre ya la caja. Como que te está dando una orden. Llegó tu regalo de cumpleaños pero ábrela ya. Entonces, ábrela, abre ya la caja. Es dubitativa, de duda, interrogativa
está haciendo una pregunta, tiene signos de admiración, entonces tú puedes decir, ah, es una exclamativa, ¿cierto? Podría uno pensar, pero ¿será una exclamativa o una desiderativa? ¿Una imperativa? Recordemos que las oraciones enunciativas son las que afirman o niegan algo, ¿sí? No me tomé la sopa, no hice la tarea. Ayer fuimos al parque. Esa es una oración enunciativa de tipo afirmativo, afirma que se realizó una acción. ¿Listo? Muy bien, entonces abre ya la caja, sería una oración imperativa. Muy bien. Mira, un soldadito de plomo. Esa es como la emoción, ¿no? Mira, encontramos un soldadito de plomo, mira, pasé la tarea, pasé la evaluación. Entonces, con esa emoción, entonces decimos que esta es una oración exclamativa. Esta es una oración exclamativa. Vamos a subrayar solo ahí ese pedacito. Siguiente, ¿te parece bonito? Ah, muy fácil, tiene signos de interrogación, entonces pues es una oración interrogativa, ¿cierto? Muy bien. La D. Ojalá nos cuenten de nuevo la historia del soldadito. Ojalá. Entonces, estoy esperando que algo suceda sin decirlo de manera directa. Entonces, volvamos aquí, si no recuerdan, pues entonces miran para que repasen. Muy bien, es dubitativa. No, perdón. Es desiderativa. Desiderativa. Ojalá. Decir, desiderativa, se pueden ayudar. ¿Quién sabe? Quizás la han olvidado. ¿Qué han olvidado? Pues la historia del soldadito. ¿Quién sabe? Quizás la han olvidado. Entonces, de duda, quizás. Entonces viene aquí con dubitativa. Ellos no la han olvidado. Está enunciando algo de forma negativa. Ellos no la han olvidado. Entonces es una enunciativa negativa. Y la última, nuestros padres tienen una gran memoria. Están afirmando algo, entonces sería la enunciado afirmativo. Muy bien, muy fácil. Lee las siguientes oraciones y escribe sobre la línea la clase a la que corresponde. El oso de anteojos tiene anillos de color blanco o dorado alrededor de los ojos. Entonces aquí viene a ser una oración, muy bien, enunciativa afirmativa. ¿Te gustan los osos de anteojos? Esa es una oración interrogativa. Coloco esta. Oración interrogativa. Aquí para poderlas completar. Interrogativa. Muy bien. Son hermosos, tiernos y adorables. Es una oración exclamativa. Muy bien. Exclamativa. Ojalá no sean peligrosos. Ojalá. Entonces, ojalá estamos hablando de desiderativa, imperativa o dubitativa. Desiderativa. Muy bien. Y vamos a cambiarle aquí el colorcito para que ustedes no se confundan. Vayan checando ustedes allá en sus guías, a ver cómo les fue. Yo espero que no sean agresivos. Yo espero que no sean agresivos. Aquí de pronto se podían haber confundido por lo que está la palabra yo espero, ¿cierto? Es como un ojalá. Y está la palabra no. Entonces dirán ustedes, no, entonces es negativa. Entonces, aquí, ¿cuál prima más? ¿La negación o la duda? O el deseo. Espera que algo suceda. Muy bien, espera que algo suceda y ese algo es que no sean agresivos. Entonces, aquí prima más la oración desiderativa que la oración negativa. No es una oración negativa.
Si dijera, ellos no son peligrosos, ahí sí sería una enunciativa negativa, pero en este caso estás deseando algo y es una desiderativa. Desiderativa también. Y aléjate de la reja, aléjate de la reja. Te están dando una orden imperativa. ¿Listo, chicos? Muy fácil. Es simplemente pues como repasar, hacer varios ejercicios con diferentes clases de oraciones. Y bueno, entonces, ya con esto terminamos. Espero que les haya quedado un poquito más claro el tema. Y cuando ustedes ya estén escribiendo sus textos, sus cuentos, mitos, etcétera, pues tengamos cuidado con el uso de sujeto, del predicado, empezar con la mayúscula, terminar con punto, y tengan en cuenta todos estos elementos que hemos estado trabajando. Bien, chicos, entonces ya con este repaso les puede ir muchísimo mejor en la evaluación que deben realizar, que les voy a habilitar a partir de las 12 del mediodía. Va a quedar habilitada la plataforma para que ustedes puedan realizar la evaluación. La evaluación va a ser por Kahoot, entonces yo les voy a compartir por mensajería el código, el PIN, ¿sí? Y también pues el enlace. Si tienen algún problema, yo sé que ustedes ya han trabajado con esta herramienta de Kahoot, entonces pues yo creo que ya están un poquito más familiarizados. Voy a dejar aquí un poquito más familiarizados con esta herramienta. Entonces nada, la realizan. Y bueno, mis niños, espero que tengan un feliz fin de semana, una semana de descanso, que bien se lo merecen, y entren con energías para las últimas semanitas que quedan de este trimestre. Así que se me cuidan mucho, por favor, síganse cuidando. Recuerden que todavía, lamentablemente, pues este virus sigue rondando, así que cuídense mucho. Si van a salir, con todas las medidas de precaución, todos los protocolos al llegar a casita. Y recordemos también que estamos en el mes de octubre, mes dedicado a las misiones y al rezo del Santo Rosario. Entonces, invitarlos a que recen en familia el Santo Rosario, que a Mamita María le agrada mucho, y con ayuda e intercesión de ella, pues obtenemos muchos favores también de su amado Hijo Jesús. Así que, mis niños lindos, un beso, un abrazo para todos, y viva Jesús y María en nuestros corazones por siempre. Que estén muy bien.